Al mismo tiempo, en el campo de entrenamiento de Hamsil, el prota se encuentra hablando con Kim, quien le preguntaba si tenía un momento para hablar. Quería hablar sobre la repentina aparición de la puerta. A él le sorprendió lo rápido que esto fue, y le dice que en ese momento tenía tiempo para hablar del tema. Ella le informa que recibió noticias de que había una puerta sin confirmar cerca de la estación Chunmi de la línea 7, a unos 500 metros al noroeste. Y parece que se han investigado todas las regiones hasta el punto de control central. Además acaba de enviarle información sobre las secciones inferiores. Él le dice que lo espere un momento, que justo le echaría un vistazo. Kim le dice que se tome su tiempo. En donde alcanza a ver que principalmente se enfrentaría a un perro del infierno de 3 cabezas. Lo que veía le gustaba, porque quién diría que le llegaría esta misión justo después de obtener su nueva habilidad y que tendría la oportunidad de probarla tan pronto. Él le dice que acababa de ver los detalles, y le agradecía por información de antemano. Ella le comentaba que solo le estaba dando la noticia, y que lo llamaría luego. Su acompañante, quien ya conocemos, le decía que no podía creer que lo llamara desde tan lejos y lo ignorara por una llamada. El prota se disculpa por eso, pero el capitán le dice que no se preocupara, eso solo lo decía bromeando. Yo te conozco. Ya que después de todo ahora él era una celebridad, él debió haber sabido que podía pasar ese tipo de cosas. El prota le dice humildemente que él no era ninguna celebridad. Aún le quedaba mucho camino por recorrer. El capitán le comenta que al parecer por su reacción, aún no había recibido la llamada. Le pregunta de qué llamada estaba hablando, y de inmediato le muestra su teléfono para que le echara un vistazo. Él acababa de aparecer en la primera página de The Player Magazine, y eso le hacía suponer que eso ya de por sí lo hacía bastante famoso. Al prota se le cayó la mandíbula del asombro, y el capitán le aconsejaba que revisara su teléfono, ya que a esas alturas sería raro que no estuviera inundado de llamadas. El prota decía dentro de sí, no era que quisiera salir en las planas de las noticias, y se pregunta por qué decidieron hacer eso sin antes avisarle. El capitán, burlándose un poco, le pregunta si todos sus conocidos lo habían comenzado a contactar o algo así por el estilo. El prota, un poco nervioso, le dice que no estaba seguro de que las cosas hubieran escalado hasta ese punto. El prota le dice que se encargaría de eso más tarde, y con respecto a él iría directo al grano. El capitán saca una bolsa y le dice que trajo todo lo que había pedido. Él le daba las gracias, pero el líder le dice que no hacía falta que le agradeciera, no es que le esté dando eso gratis. Y le dice que esos solo eran algunos de sus objetos antiguos, y le pregunta para qué los necesitaba y por qué no más bien compró unos nuevos. Él le pregunta si le creería que solo estaba admirando la historia, o también podía ser que quería continuar su legado. Él, con una cara de no me lo creo, le pregunta si de verdad esa era su excusa. No sé qué dijo, pero miente. No sé. Él le comenta que solo se trataba de una superstición en la que creía. A su vez piensa, o mejor se pregunta, que cómo debería explicar que los artefactos que no se han usado durante mucho tiempo tienen una mejor tasa de absorción. O bueno, tiene que evitar revelar el tema porque eso implicaría revelar su habilidad de devorar artefactos. Y mientras seguían en una discusión que no iba a tener fin, al lugar termina llegando una chica bastante guapa, que se disculpaba por la tardanza, había llegado un poco tarde debido a que no encontraba dónde estacionarse, y les pregunta si ya podía empezar con la tasación. El prota le pregunta quién es ella, y el capitán le dice que ella es la tasadora que los ayudaría con el trato. Pone su mano en su hombro, y le dice que la trajo para asegurarse que ambos tuvieran un trato justo. Ponen todos los artefactos en el suelo, y comienza la evaluación de estos mismos. Al rato termina, y les dice que ya había terminado, y por lo que veía sería justo para ambos continuar con el trato. El capitán, mientras saca su espada, le pregunta que antes de cerrar el trato, podría echarle un vistazo a su habilidad con la espada. El prota, intentando escapar, le dice que no es lo suficientemente bueno para dar consejos. Por su parte, el capitán le dice que dejara de ser tan humilde. Después de todo lo que han pasado, no es tan estúpido como para no darse cuenta de que está a años luz de él, y tampoco es tan arrogante como para no aceptar un par de consejos de los demás. Él dice para sí mismo que no esperaba involucrarse en algo así. Lo mira, y piensa que no es de buena educación ignorar a alguien que solo quiere dar lo mejor de sí.
y le dice que entonces ignore que él está allí y muestre todo lo que tiene. El capitán enseguida desenfunda su espada. El prota le dice a la tasadora que sería mejor para ella ponerse detrás de él, ella le dice que está de acuerdo con eso. El capitán comienza a derrochar y a mostrar todos sus movimientos. El prota piensa que es increíble, se había vuelto más fuerte desde la última mazmorra, se notaba que había estado entrenando sin parar desde entonces. Pero alcanzó a notar algo que estaba mal. Mientras tanto el capitán blandía la espada con una gran intensidad, haciendo notar su fuerza en cada corte aunque carecía de intención no estaba tan mal. El prota le dice que pare, pero el capitán le dice que aún tenía cosas por enseñarle. El prota se le acerca y le pregunta si pasaba algo con su brazo izquierdo. Al parecer dio en el clavo, porque él le pregunta cómo lo supo. El prota le dice que él siempre golpea con la mano derecha, y abre el hombro izquierdo demasiado rápido, y sintió que lo estaba cuidando mucho más. Y si no es así entonces, él le declara que tiene razón, y se supone que no puede ocultarlo, tiene un trauma al defender su lado izquierdo. La mayoría de sus lesiones de entrenamiento, e incluso de mazmorras, son de ese lado, aunque sepa qué pasa, no puede curarlo. El prota le dice que no es tan así. Cosas como los traumas se pueden superar fácilmente, no intente ocultar sus defectos, y debe encontrar la manera de aprovechar sus fortalezas. Desde cómo sostiene su espada, hasta cómo respira, y reconoce que cambiarlo todo será difícil al principio, pero lo beneficiará a largo plazo. Le decía que intentará aplicar más presión sobre la hoja con uno de sus dedos, el líder le dice que no parecía fácil, y la tasadora comienza a mirarlos. Y comienza a sonrojarse, a sentir algo de vergüenza por lo que veía y escuchaba, es que lo que decía se podía malinterpretar, el capitán le decía repetidamente que le dolía y el prota le decía que aguantara un poco más. Es que esta vez no vine a ver a doña Florinda, vine a verlo a usted. Marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica... Y comienza a sonrojarse, a sentir algo de vergüenza por lo que veía y escuchaba, es que lo que decía se podía malinterpretar, el capitán le decía repetidamente que le dolía y el prota le decía que aguantara un poco más. Decía que le dolía pero sentía que iba mejorando, el prota le dice que mejorará mucho más de ahora en adelante, y le dice que se agache un poco, ella no podía creer lo que veía, se preguntaba qué demonios les pasaba a esos dos. Y mirándolo desde su perspectiva, sí que se ve bastante rara la cosa. Y se preguntaba qué demonios estaba viendo, sé lo que hacen pero no quiero ni opinar al respecto. Buenos días, princesa. Y fue un momento muy cómico, y para rematar este fue el historial de búsqueda de la tasadora luego de volver a casa. ¿Qué mamada? Luego de cerrar el trato, el porta se dispuso a marcharse en su auto. Pensaba que eso fue un gran trato, aunque gastó más de 400 millones, obtuvo aún más ganancias. A diferencia del líder de grupo, que parecía satisfecho con sus lecciones de esgrima, la expresión de la tasadora era extrañamente ambigua. Y dice que de todos modos, quiere ver los resultados de la absorción de los artefactos, y se pregunta cuánto tendrá que esperar para poder entrar a la puerta, y se cuestiona si debería llamar a Kim Miso. De la nada salen estas dos personas que se interponen en su camino haciéndolo frenar de golpe. Pensando que era el culpable porque en ese momento no estaba tan pendiente, se disculpa, pero esta persona al parecer ya lo estaba esperando. Pone su tablet bruscamente encima del auto y le dice que casi se muere de esperar. Y insultándolo le ordena salir del auto. El prota no entendía nada, y el otro chico, como si estuviera hablando con alguien más, comenta que los bastardos siempre reaccionan así. De repente su alrededor cambia. Y era que este sujeto había activado una habilidad de fuego y le pregunta si necesita que diga más palabras o es que quiere que lo encienda con todo y coche. El prota al mirarlo un poco más, logra acordarse de estos sujetos. Sucede que estos tipos son Choi Jong-gul y Josungo,
son miembros del gremio Utopía. Young-Rul es un matón que solo se ensaña con los débiles y actúa como el rey del barrio, y a su lado está Sungo de Lamebotas mientras maneja un canal de Neptube. Subían vídeos polémicos a propósito y tenían bastante audiencia. Pero al final cruzaron la línea, recibieron cadena perpetua y desaparecieron sin dejar rastro. En resumen, son basura humana. El gordito es un jugador de nivel 100 de rango B, el otro es un jugador de nivel 75 rango CE. Y mientras se disponía a bajar con su espada pensaba que, había dicho que quería ver los resultados de la absorción, y se queja de que porque siempre se encuentra con matones como ellos, no era eso lo que quería ver. Al verse envuelto en ese rollo, el prota le pregunta qué quiere hacer él ahora. El gordo Choyon Chul le dice que no se acelere, y que se tranquilice un poco, porque él es de la policía ciudadana del pueblo jugador, y la gente allí se andaba quejando mucho. Dicen que un cerdo anda paseando en su coche de mierda, en otras palabras, un auto de mierda como ese que arruina el ambiente del lugar, y en ese mismo instante con una fuerte patada impacta al auto del prota. Un auto de mierda como ese que arruina el ambiente del lugar, y en ese mismo instante con una fuerte patada impacta al auto del prota. Este no sabe en qué lío se acaba de meter, y le pregunta, ¿qué tal, ahora lo entiende mejor? Si no quiere que lo desmantele ahora mismo, es mejor que haga las maletas y se largue. Las personas que alcanzaban a ver se preguntaban qué estaba pasando, este chico al parecer los conocía, y le comenta que esos bastardos estaban otra vez aprovechándose de su gremio para hacer de las suyas. Y se detiene unos segundos, porque alcanza a reconocer al prota. Este decía que él era la persona que había salido en el diario del jugador, el mismo que estaba con Kim Miso en la zona de misión. Este tipo, como por coincidir con lo que decía quien los observaba, le pregunta a su compinche si él era alguien importante. Él busca en su teléfono y se cerciora de que él es quien acompañaba a Kim en la zona de misiones, y le pregunta que si no se corría el rumor de que completó una misión de nivel 100 él solo. Este dice que como la completaría él solo si parece un don nadie. El otro le dice que, se trata de Kim Miso, ¿acaso él cree que ella dejaría a alguien así que ande por su cuenta? Se ríen mutuamente y dicen que el título del vídeo ya estaba decidido, y que había que admitir que ese tipo daría un buen contenido. Y asimismo comienzan a transmitir, con el título, del novato estafador que completó la misión usando el autobús de Kim Miso, o sea que Kim lo acarreó, cosa que bueno evidentemente era mentira, y el gordito le dice casi al oído que le iba a dar una oportunidad de pura caridad. Asimismo activan el modo entrenamiento en 1 versus 1, supongo que es como un combate simulado entre jugadores en el cual digamos si pierdes un brazo en el combate, como solo es un entrenamiento cuando acabe todo volverá a su lugar. Esto solo es una suposición claro pero hagamos como si fuera así. Este gordo le dice que si gana, él se iría calladito de ciudad jugador. Pero si por el contrario el prota gana, ellos dejarían de molestarlo, y le preguntan qué le parece. Honestamente a mí me parece una pérdida de tiempo, el prota no gana nada, pero el gordo si se ganara una golpiza, eso sí es seguro. Él dice que aceptaba, el gordito le dice en su tono de bravucón, que tiene mucho valor al aceptar. El prota mostrando su lado más agresivo, le dice que van a añadir 500 millones en efectivo y su cabeza rodando como apuesta extra y le pregunta si acepta, y si tenía miedo era mejor que se fuera de ya. Esto no le gustó nada y cuando le iba a reclamar, su compañero le llama, y él le dice molesto que para qué lo llamaba, ¿acaso no veía cómo se estaba dando todo? Él le dice que no era eso, la cosa era que el chat había explotado tras escuchar los 500 millones. Eso no estaba para nada bien, no lo habían contemplado. El prota le pregunta si iba a hacer algo o solo iba a temblar, no sea que él tenga miedo. El gordo cae en cuenta y piensa que al final el vídeo con apuestas y violencia le pondrán restricción, o sea que no dará dinero. Pero al parecer eso no le importa y piensa que porque después de tanto tiempo no se desahoga y usa al prota como bolsa de boxeo. Así que acepta, y el duelo se traslada a la plaza central. La persona que llegaba se preguntaba qué estaba pasando, uno de los allí presentes le dice que eran esos tipos haciendo lo de siempre, molestando a novatos, pero que el novato en cuestión fuera el prota era toda una novedad. Y le pregunta que si vivía por allí, y cuando le iba a hacer una invitación le dice que tiene novio, jajajaja estos chicos hoy en día no pierden ninguna oportunidad.
Asimismo, el combate de entrenamiento había comenzado tras la selección de los jugadores que se enfrentarían. Y se aplica un escudo de protección. El gordo le dice que como él dijo, 500 millones y sus cabezas en juego, y como él es un streamer cumplirá su promesa, así que tenía de qué preocuparse. Y que no viniera después a llorar. En ese momento su compañero había terminado la configuración del duelo, así que el combate ya podía comenzar. Así que él le dice a su compañero que ya había terminado, cosa que el prota escucha y al mismo tiempo toma aliento. El gordo le pregunta que si él también lo escuchó. Eso iba en serio, él no estaba bromeando, así que activa su habilidad de antemano, aunque mirándolo es solo para presumir o no sé a quién quiere intimidar. Y al parecer se había distraído un poco con su actuación, ya que su compinche lo tuvo que llamar. Me gustaría ver su cara cuando vio que el prota había saltado para darle un golpe desde arriba. Y desde allí le dice que él tampoco bromeaba, y aunque suplique después, no lo perdonará. Y pasamos del en vivo literal a este televisor que estaba transmitiendo la pelea. Y oh, sorpresa, era Kim Miso detrás de la pantalla, quien estaba congelada al ver que se trataba del prota.